Gracias por recibirnos en sus hogares. La Iglesia Bautista Osama, Ibo, se complace en presentarles una nueva sesión de estudios bíblicos virtuales con el pastor Otto Sánchez. En esta oportunidad, con el tema Damos gracias a Dios que nos permite ser parte de su pueblo. Los templos están cerrados, pero la iglesia no. Escríbanos y síganos por nuestras redes sociales @ibosama y nuestra página web ibosama.org y repórtenos su sintonía. Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a otra entrega más de este estudio bíblico virtual de mitad de semana de esta su Iglesia Bautista Osama. Damos muchas gracias a nuestro Dios porque este pasado domingo tuvimos la segunda oportunidad de abrir las puertas del templo a toda la congregación. Cuán glorioso fue ver los hermanos, como dice el Salmo, juntos y en armonía, tanto en el servicio de las 10 de la mañana como en el servicio del mediodía, de las 12 del mediodía. Y así como decía el pastor durante el servicio del domingo pasado, que es aprender a vivir en la normalidad dentro de la anormalidad, porque ciertamente son obstáculos que tenemos que aprender a sobreponernos por encima de ellos. Pero nada de esto es un impedimento para que nos podamos dar cita en esta nueva apertura del templo de las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Y de igual manera, ya comenzamos a proyectar para el fin de semana que viene y tenemos pues por primera vez después de 6 meses la Cena del Señor. Y es un anuncio, pues vamos a tener en ambos servicios media hora antes del inicio del servicio, es decir, que en el servicio de las 10 de la mañana iniciaremos a las 9:30 de la mañana con la Cena del Señor, y en el servicio de las 12 del mediodía iniciaremos a las 11:30 de la mañana con la Cena del Señor. Tendremos esta oportunidad de poder reunirnos y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta noche nos damos cita una vez más para recibir la palabra del Señor. Hoy tenemos un hermano de nosotros, el hermano Eduardo Pimentel, quien nos traerá el mensaje de la palabra del Señor. Y antes de que él inicie su tiempo, vamos a orar. Yo quiero orar. Y luego vamos a tener un tiempo de cánticos al Señor para luego recibir el mensaje en esta noche de hoy, en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Si estás con nosotros por primera vez, bienvenido a nuestro estudio bíblico. Y queremos pedirte también que compartas este enlace con todos tus contactos. Permíteme orar, luego cantemos al Señor y así pasaremos al estudio de esta noche. Oremos. Padre eterno, muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos de manera virtual a mitad de semana. Gracias por tu palabra que vamos a recibir. Gracias por darnos el recurso de la tecnología y por permitirnos utilizarlo de esta manera. Sea tuya la gloria, sea tuyo el honor. Y te pedimos que nos bendigas en esta noche. Trae tu palabra a nosotros y mientras tanto permítenos cantarte y alabarte con toda la solemnidad, como si estuviésemos en el templo, pero estamos en nuestras casas. Y gracias por este tiempo. Siempre te damos gracias. Gracias a ti. Como Pablo decía, doy gracias por Jesucristo. Doy gracias a mi Señor. Nosotros nos unimos siempre a darte gracias a ti. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar al Señor. Ahí en tu casa, mantén una actitud. Y en familia, elevemos este coro a nuestro Padre Celestial. Fruto en mí.
buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Eduardo Pimentel y para mí es un gozo compartir con ustedes la palabra de Dios y que juntos seamos edificados con lo que el Señor nos ha dejado escrito en la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo 28 y esta noche vamos a estudiar los versículos del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Este es un pasaje frecuentemente conocido y titulado en muchas traducciones de la Biblia como la Gran Comisión. Mateo 28 dice así, vamos a leer la palabra de Dios. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El título de este estudio bíblico es Ser discípulos y hacer discípulos. Ahora quiero que nos presentemos delante del Señor para que nos acompañe también de manera especial con este tema del discipulado. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque resucitaste y porque nos mostraste en tu palabra lo que tú quieres que hagamos en este tiempo. Prepara nuestro corazón como tierra fértil para que tu palabra caiga como una semilla y dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en el Evangelio según Mateo. Sabemos de Mateo que él escribe los relatos de Jesús y los organiza de manera que haga sentido para las personas que son judías en su tiempo. Decimos esto por tantas referencias al Antiguo Testamento que podemos encontrar y tantas citas del Antiguo Testamento donde él intenta demostrar para aquellos destinatarios judíos que Cristo es realmente el Mesías que ellos estaban esperando. Todos los judíos conocían las doctrinas acerca del Mesías, lo que se decía, y aún los menos doctos sabían que vendría un Salvador y le estaban esperando. Ahora, Mateo está dedicándose a preparar estas narraciones de lo que él vio y lo que él pudo recopilar acerca de la vida de Jesús, para que ellos puedan ver que Jesús es el Mesías tan esperado y puedan creer en él y tener vida eterna. Estamos en el capítulo 28, donde al comienzo las mujeres se acercan el día domingo, el tercer día de la muerte de Jesús, a la tumba, y allí hay una gran explosión. Y se encuentran con un ángel que les dice, Jesús no está aquí, él ha resucitado, y se va a encontrar con los discípulos en Galilea. Vayan y díganle a los discípulos. Ellas entonces salen corriendo y en el camino se encuentran nada más y nada menos que con el Señor Jesús. Se postran y le adoran. Y Él les dice, no temáis, avisad a mis hermanos que nos veremos en Galilea. Allí me encontraré con ellos. Por otro lado, de los soldados que estaban cuidando la tumba, algunos se dirigieron a la ciudad y se encontraron con los principales sacerdotes de aquel momento y les contaron todo lo que había acontecido. Entonces los sacerdotes les ofrecieron dinero para que dijeran que a medianoche estos discípulos de Jesús habían ido y habían robado el cuerpo de Jesús. En este momento ellos tomaron ese dinero y se dedicaron a repartir, a compartir estas informaciones, y se hizo un gran eco de esto en toda la ciudad. Y es ahí donde llegamos al texto que acabamos de leer. Vimos lo que hicieron las mujeres, lo que hicieron esos soldados, y ahora vemos lo que hicieron los discípulos. Lo primero que quiero que veamos es que los discípulos habían visto la autoridad de Jesús y la habían reconocido durante todo su ministerio. Los discípulos estuvieron allí desde el comienzo. Y vemos en Mateo capítulo 7 cómo dice que las personas se sorprendían y se asombraban de las enseñanzas de Jesús porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas.
Los discípulos vieron la autoridad de Jesús sobre las enfermedades y un leproso fue limpiado, el siervo del centurión fue sanado, la suegra de Pedro también fue sanada. Vemos ciegos que reciben la vista, un hombre mudo que habla y así sucesivamente vemos cómo Jesús fue sanando personas. Los discípulos habían visto la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Ellos también vieron su autoridad sobre la naturaleza. Cuando estaban en aquella barca y azotó una tormenta y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor le dijo a la tormenta, calla y enmudece. Inmediatamente todo se calmó. Vino un gran silencio. Ellos vieron la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Vieron a Jesús caminar sobre el mar también en otro momento. Vieron cómo unos pocos peces y panes alimentaron 5,000 personas y después alimentaron 4,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Ellos vieron la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Los discípulos vieron la autoridad de Jesús sobre los demonios. Vemos cómo Él libera a 2 personas que estaban endemoniadas en Mateo capítulo 8. También en Lucas leemos acerca del endemoniado gadareno. Y hay otros relatos acerca de cómo Jesús tenía autoridad sobre los demonios y hasta los demonios los reconocían. Los discípulos vieron la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Ese capítulo 9 de Mateo donde hay un paralítico y él le dice, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos comienzan a pensar y a cavilar y a murmurar diciendo quién es este y por qué él cree que puede perdonar pecados. Y él les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate y anda. Y este paralítico recobró su capacidad de caminar. El Señor perdonó sus pecados y sanó su cuerpo. Ellos vieron la autoridad de Jesús sobre el futuro. Jesús predijo su muerte. Jesús predijo la traición de unos de sus discípulos y Él predijo muchas otras cosas acerca del futuro. En Mateo 24, ya casi estamos viendo aquí la gran comisión que está en el capítulo 28 y en el 24 Él se dedica a hablarles acerca de las cosas que van a acontecer en el futuro. Ellos vieron su autoridad sobre la muerte. Jesús le dice a la niña que ya había muerto, Talita cum, le dice que se levante y la niña se levanta. En otro relato vemos cómo el Señor Jesús demostró su autoridad sobre la muerte, levantando a Jairo de entre los muertos, a Lázaro de entre los muertos. Lázaro, sal fuera. Ahora estos verdugos le dieron muerte, pero Él resucitó al tercer día, reafirmando su autoridad sobre la muerte. Jesús tiene la autoridad de Dios porque Él es Dios. Sus discípulos lo reconocieron en aquel entonces y sus discípulos lo reconocen hoy, que Él tiene autoridad, que no hay absolutamente nada sobre lo que Jesús no tenga autoridad. Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Él tiene autoridad sobre las enfermedades. Él tiene autoridad sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre las pandemias y las epidemias. Él tiene autoridad sobre el coronavirus. Él tiene autoridad sobre absolutamente todo. Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La resurrección de Cristo es una muestra más de su autoridad. En este pasaje vemos que los discípulos, los 11 discípulos, se encuentran con Cristo ya resucitado, confirmando aún todavía más su autoridad. Sus discípulos anhelaban encontrarse con Él. Él mandó a decir que se verían en Galilea. Después de ir predicando y haciendo milagros y sanando personas y alimentando personas. Después de ir perdonando pecados. Después de ver tantos milagros durante 3 años, Jesús muere colgado en el madero. Sus discípulos lloraron su muerte, sufrieron su muerte, sus familiares sufrieron su muerte. Sufrieron su muerte como la muerte de un hermano, como la muerte de un amigo, como la muerte de un padre. Ellos lloraron su muerte, pero ahora la tumba está vacía y ellos se han encontrado con Él. Imagínense cómo fue ese camino hacia encontrarse con Jesús. Imagina lo que estaban pensando. Él está vivo. Él resucitó. Él está bien. Y ahora lo vamos a poder ver otra vez y vamos a poder estar con Él y compartir con Él. Ellos llegan a Galilea, al lugar pautado. No hay música de fondo. No hay una voz profunda que viene desde los cielos.
no hay rayos y un día gris. Es Jesús el Maestro que está ahí. Cuando lo ven, algunos lo adoran, pero otros dudan. Y Jesús se le acerca y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esto está confirmando nuevamente la autoridad de Jesús. Una de las cualidades de un discípulo es que reconoce la autoridad de Jesús y se somete a ella. Todos los discípulos de Jesús, en aquel momento y en este tiempo, reconocen que Jesús tiene autoridad sobre todo. No hay ningún área de la vida de un discípulo que no esté bajo la autoridad de Jesús. No hay ningún suceso, ninguna persona, ningún evento, ningún plan, benigno o maligno, que no pueda ser interrumpido por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Para ser discípulos, tenemos primero que ser discípulos. Y un discípulo reconoce la autoridad de Jesús sobre el cielo y la tierra. Los discípulos de Jesús saben que el pecado es un desafío a la autoridad de Jesús y que la paga del pecado es la muerte. Por tanto, no hay ningún pecado que no vaya a ser juzgado por el Señor Jesucristo. Ellos saben que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si eres un discípulo, hubo un día donde entendiste esto, donde entendiste que la paga del pecado es la muerte, que te diste cuenta que tus pecados son el motivo por el que nos separamos de Dios y por el que no podemos relacionarnos con Dios y necesitamos que sean perdonados. Pero si eres un discípulo, también hubo un día donde tú escuchaste las dulces palabras del Evangelio: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Que Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Cuán dulces son estas palabras para el cristiano. Porque quiere decir que tenemos perdón de Dios y reconciliación en Jesús. Desde ese día que entendimos que Jesús es el Salvador y el Señor de nuestras vidas, no somos la misma persona. ¿Es tu vida igual desde que te entregaste a Cristo? ¿Has visto la mano de Dios obrar en tu vida? ¿Has ido a la presencia de Jesús y has recibido paz? ¿Has ido a la presencia de Jesús y has recibido gozo? Quiero preguntarte, si tú eres un discípulo o si te declaras como un discípulo de Jesús, ¿has recibido un rumbo nuevo en tu vida? Esto es lo que hace Cristo. ¿Has recibido un sentido de gratitud por esta salvación tan grande? ¿Has recibido un anhelo de santidad y de pureza? ¿Amas a Jesús? Mateo está escribiendo este evangelio porque él reconocía la autoridad de Jesús. Los discípulos de Jesús reconocen su autoridad, la asimilan y se someten a ella. Ahora bien, es interesante el uso de la autoridad de acuerdo a Jesús. Y quiero leer brevemente Mateo 20, 25 al 28, lo que él le dice a sus discípulos en aquel momento donde la madre de dos de sus discípulos le dicen a Jesús: mira, yo quiero que cuando tú vengas en tu reino, uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda. Jesús, después de que los discípulos se molestaron, los demás discípulos se molestaron, dice: pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, Jesús es incomparable. Es evidente que este mundo se ha desviado de Dios. Jesús, que tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, no viene para ser servido, sino para servir al pecador, precisamente al que le ha ofendido, a nosotros. De manera que cuando desobedecemos a Dios, no solamente estamos rebelándonos contra su autoridad, sino que también estamos rechazando su amor, porque Él lo hizo por amor. Buscando libertad, corremos hacia la esclavitud. Buscando luz, corremos hacia la oscuridad. Buscando el sentido de nuestra vida, perdemos la brújula. Buscando conectar con los demás, nos desconectamos de Dios.
La búsqueda de lo trascendente, la búsqueda del sentido en la vida, de llenar ese vacío, cuando está lejos de Dios, es infructuosa. Los discípulos de Jesús, mis hermanos, reconocen su autoridad y se someten a ella. Y aquellos que quieren seguir a Jesús tienen que asimilar que Él es Dios y tiene autoridad sobre el cielo y la tierra para poder ser un discípulo. Yo quiero compartir brevemente una fábula de una conversación por chat entre dos jóvenes que asisten a la universidad. La joven le dice a su compañera que ella es cristiana y ahí empieza la conversación, se da como sigue. La compañera le dice: lo que a mí no me gusta de los cristianos es que asumen que uno es un pecador y no necesariamente uno ha hecho algo malo. La cristiana le responde: lo que pasa es que Jesús tiene autoridad sobre nuestra mente y nuestro corazón. Por eso Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que decimos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. La compañera le dice: sí, pero no debería ser así. Él debería dejar eso pasar y dejar de llevar las cuentas. La cristiana le dice: lo que pasa es que Jesús nos creó y Él tiene autoridad para determinar el propósito de nuestra vida. Y lo hace, y cuando no lo cumplimos, Él tiene autoridad para juzgarnos. A esto la conversación se comienza a acalorar y la compañera le dice: bueno, la vida es corta. Hay que vivirla y disfrutarla y solo se vive una vez. Después de aquí, uno se muere y ahí se acaba todo. La cristiana, con una sensación en su corazón de que necesitaba decirle a ella la verdad, le dice: en realidad no, porque Jesús tiene autoridad sobre vivos y muertos y ha establecido que después de una persona morir, lo que sigue es el juicio y el veredicto eterno sobre su alma. Nadie puede escapar de Dios, ni siquiera a través de la muerte. La compañera consternada le dice: ¿cómo puedes vivir con todo eso de la autoridad de Dios, de la autoridad de Jesús? La cristiana le dice: de hecho, los cristianos también nos alegramos y adoramos a Dios por su autoridad. Adoramos a Jesús y nos reunimos a adorar a Jesús por su autoridad. La compañera le dice, molesta: de solo escucharte me sofoca, me quedo sin aire, no puedo asimilar que creas en un Dios así que te tiene todo el tiempo entre la espada y la pared. Es el colmo que eso te cause alegría y que hasta lo adores. ¿Por qué? Y esta es la pregunta, mis hermanos, que los cristianos podemos responder, que los que somos discípulos de Jesús podemos responder, porque le hemos conocido y porque hemos escuchado y recibido en nuestro corazón el Evangelio de salvación. La cristiana le dice: porque Jesús también usó su autoridad para nacer como un bebé y vivir en medio nuestro una vida perfecta. Él usó su autoridad para recibir en la cruz toda la ira justa de Dios que yo sufriría por toda la eternidad en el infierno. Todo fue sobre Él. Él usó su autoridad para que yo pudiera recibir perdón y mis pecados no fueran tomados en cuenta. Él usó su autoridad para resucitar al tercer día de entre los muertos y prometerme que yo también resucitaré y estaré con Él para toda la eternidad, en un lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni vacío en el corazón, ni desdichas, ni sinsabores, sino una vida de plenitud. Jesús usa su autoridad en mi vida para impartirme paz y gozo diariamente, paciencia, bondad, fidelidad, por medio de su Espíritu. Él me llena de gozo y de alegría. Él usó su autoridad para salvarme de las consecuencias eternas de mi pecado porque me ama, solo me ha hecho bien. ¿Cómo no me alegraría? Hubo un largo silencio entre la conversación, hasta que la compañera dijo: no sé qué decir, me has dejado sin palabras. La cristiana le dijo: sí, lo sé. Es lo mismo que me pasó a mí. No pude resistir que alguien me amara tanto como para hacer lo que Él hizo y que a la vez fuera Dios. Por eso le entregué mi vida a Él. Mis hermanos, los discípulos reconocen la autoridad de Jesús y se someten a ella. ¿Has dudado de la autoridad de Jesús en el proceso que estás viviendo?
Has fallado en reconocer que Jesús, por su autoridad, ha establecido el rumbo que debe llevar tu vida. Has ignorado la ofensa a Dios que significan tus pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y reconocer y someterse a su autoridad es una marca de los discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos algo que ellos ya habían visto. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vamos ahora a tener un tiempo de alabanzas, mientras reflexionamos y oramos al Señor con esta gran verdad de su autoridad. Cuando regresemos de la pausa de las alabanzas, vamos a ver cómo toda esta autoridad se conecta con un mandato que da Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Divina gracia me alcanzó, de bravo mar me rescató. A salvo estoy, pues mi roca es Él, mi salvación es el Señor. No temeré al oscurecer, yo con su fuerza escalaré, el sol veré al amanecer, mi salvación es el Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador, amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es el Señor. En Él mi esperanza está, pues sus promesas cumplirá. El cielo gris pronto pasará, mi salvación es el Señor. En tiempos de necesidad, perdido en mi debilidad, su gracia fiel me restaurará, mi salvación es el Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador, amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció, mi salvación es el Señor. Y al llegar mi día final, la tumba no me encerrará. Con Él me iré a mi dulce hogar, mi salvación es el Señor. ¿Quién es como el Señor, mi Dios, Salvador, amoroso y fiel? Mi mal pagó, en la cruz venció,
Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de recibir estas informaciones tan importantes para nosotros como iglesia. En la misma vemos todas las cosas que están sucediendo en estos días alrededor de nosotros. Pero estoy aquí para recordarles que este próximo domingo, domingo 20, tendremos la Cena del Señor. Los hermanos del primer servicio, que inicia a las 10, la Cena del Señor será a las 9:30 de la mañana. Así que le estamos invitando y convocando media hora, 30 minutos antes de iniciar el servicio. Y los hermanos del mediodía, de las 12 del segundo servicio, están convocados a las 11:30, media hora, 30 minutos antes de iniciar el segundo servicio. O sea que a las 9:30 y a las 11:30 tendremos Cena del Señor este próximo domingo 20. Gloria a Dios que después de 6 meses esta será la primera oportunidad donde tendremos esta ordenanza del Señor. ¿Y de qué manera? Va a ser de una manera bastante saludable y bastante con todo el debido cuidado, porque es de una forma donde cada hermano podrá destapar él mismo su copa con vino y su fracción de pan. Así que, hermanos, te invitamos este próximo domingo 20 a las 9:30 de la mañana, los del primer servicio, y a las 11:30 de la mañana, los del segundo servicio, a que tengamos esta práctica, esta ordenanza del Señor. Pues quiero invitar nuevamente a nuestro hermano Eduardo Pimentel para que él continúe con el mensaje edificante de la palabra del Señor en esta noche. Eduardo, que Dios te siga usando. Estamos de vuelta después de este tiempo de alabanzas y en la primera parte de este estudio bíblico estuvimos hablando acerca de la autoridad de Jesús. Ahora vamos a seguir expandiendo sobre este tema de ser discípulos y hacer discípulos, y vamos a ver el mandato que el Señor Jesús le dio luego de decir estas palabras. Aprendimos que los discípulos reconocen la autoridad de Jesús y se someten a ella. Ahora vamos a ver lo que dice el versículo 19. Dice así: Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la autoridad de Jesús? Jesús tiene autoridad, mis hermanos, para orquestar todo en el cielo y en la tierra para que nosotros logremos hacer discípulos. Jesús tiene autoridad para orquestar todo para que le obedezcamos. Jesús quiere, mis hermanos, salvar más personas. Él declara su autoridad, la cual nosotros, sus discípulos, reconocemos y lo adoramos por ella, y acto seguido nos manda a ser discípulos. No debemos equivocarnos con la resurrección. La resurrección es una pieza clave dentro de la historia de la redención, dentro del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que si la resurrección no tuvo lugar, nosotros somos dignos de lástima. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Dice también en el mismo capítulo de 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, esto es si Cristo no resucitó, pero sabemos que Él resucitó. Este es el encuentro del Jesús resucitado con sus discípulos. Ahora bien, sabemos que este es un evento primordial dentro del plan de salvación, pero hagámonos esta pregunta: ¿por qué no todo terminó con la resurrección? ¿Por qué Cristo, después de que resucitó, no llevó a cabo inmediatamente el juicio final? ¿Por qué determinó irse y volver después? Los eruditos, estudiosos de la Biblia, han establecido que hay 4 pasos en toda la historia de la redención. Y yo lo voy a simplificar para que nosotros podamos seguir este tema. Y es el paso número 1, la creación, cuando Dios creó todas las cosas. El paso número 2, el pecado, cuando Adán y Eva pecaron y entonces toda la humanidad fue destituida de la gloria de Dios. El paso número 3, la obra de Cristo. Jesús vivió, murió y resucitó por nosotros. Y el paso número 4, la segunda venida de Cristo con juicio eterno. Ahora bien,
lo que quiero decir y la pregunta sobre la cual yo quiero que reflexionemos por unos minutos es, ¿por qué hay un lapso de tiempo entre el paso 3 y el paso 4? ¿Por qué entre la resurrección de Cristo y su regreso para el juicio final ha pasado un largo tiempo? Él aún no ha regresado. ¿De qué se trata este momento? Esa espera que hay ahí. Algunos teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Porque ya somos salvos, ya nos salvó, pero todavía Él no ha regresado. Y a esta pregunta hay muchas propuestas. Yo quiero que veamos 2 propuestas y que demos una respuesta bíblica y pensemos bíblicamente alrededor de estas propuestas. La respuesta número uno es: Jesús se fue para preparar morada para nosotros en el cielo y la construcción necesita tiempo. Sí, algunos han dicho esto y dicen, bueno, el Cristo no ha regresado porque Él todavía está preparando las moradas. Y los hermanos que trabajan en el sector de la construcción saben que la construcción, eso es un plan, hay muchas personas trabajando y todo eso. Y efectivamente, mis hermanos, Él dijo que Él iba a preparar morada para nosotros. Pero Jesús no necesita tiempo porque Él tiene autoridad sobre todo en el cielo y sobre todo en la tierra. Jesús no necesita tiempo. Jesús creó todo lo que existe, los cielos y la tierra, en 6 días y al 7º día descansó. Jesús tiene autoridad sobre todo de forma tal que Él pudo haber hecho la creación entera en 4 días, en 2 días, en un día, en 1 hora, en 1 minuto, en un chasquido. Pero Él no necesita el tiempo. Lo que sí sabemos es que Él utiliza el tiempo porque le place. Él usa el tiempo porque le place usarlos. Él no lo necesita, pero Él lo utiliza. De hecho, Dios es un Dios eterno que está por encima del tiempo. Él siempre ha existido y Él siempre existirá. Él está fuera del tiempo y esto es algo grande de Dios. Porque Él estaba ahí cuando nosotros fuimos creados y Él existía desde antes. Siempre ha existido. Ahora, otra posible respuesta que algunos han dado es que Jesús quiere que vivamos una vida aquí antes de vivir una vida allá, lo cual suena lógico, para que disfrutemos aquí como si fueran unas vacaciones. Bueno, hay algo que no suena bien sobre esta propuesta. Yo creo que ya lo notaron. Aún así, muchos discípulos a lo largo de la historia han vivido como si esto fuera una realidad y como si creyeran esto, a pesar de que no lo aseveren. ¿Qué tú haces en tus vacaciones? En pocas palabras, lo que te place. Quizás tú has escuchado personas que viven su vida bajo la frase o el lema: yo hago con mi vida lo que yo quiera. Mi vida es mía, mi problema es mío, nadie se hace cargo. Dios no quiere nada de mí, yo me arrepentí, yo pedí perdón por mi pecado, Él no ha venido, cuando Él venga lo que hay que hacer es recoger e irse con Él. Entonces, ¿qué hace la gente con su vida? Bueno, la gente se dedica a diferentes cosas en su vida. Hay empresarios que son cristianos porque son cristianos, entonces ellos son empresarios. Hay albañiles cristianos, ebanistas cristianos, plomeros cristianos, herreros cristianos, asistentes, conserjes cristianos, hay abogados cristianos, todas las profesiones. No me malentienda. No estamos diciendo aquí que está mal tener un oficio. La palabra de Dios nos llama a que nosotros tengamos un oficio y que busquemos el sustento de nuestras familias del oficio que nosotros hagamos. Tampoco quiero decir que está mal irse de vacaciones. A mí me encantan las vacaciones. Yo disfruto muchísimo las vacaciones. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. El problema viene cuando estamos haciendo todas estas cosas en nuestra vida, dirigiendo el curso de nuestra vida, como si Dios no pidió nada de nosotros para este tiempo, mientras Él regresa. Reflexionemos en esto. Jesús tiene autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Jesús no necesita tiempo. Nosotros necesitamos tiempo. Jesús no dice: id pues y recojan todas sus pertenencias que nos vamos a la morada celestial. Eso no fue lo que le dijo. Él no dice: id pues y despídanse de los demás, que se acabó todo. Jesús no dice: id pues y olvídense de todo, simplemente dedíquense a esperar que yo regrese. No, Él dice: id
y haced discípulos de todas las naciones. Mis hermanos, la construcción de las moradas no necesitan tiempo. Hacer discípulos necesita tiempo. Jesús quiere salvar más personas. Por eso estamos nosotros aquí, porque hemos sido salvados, porque Él aún no ha regresado y nosotros le hemos conocido. Jesús te pregunta a ti que estás escuchando este mensaje y aún no eres un discípulo, ¿qué esperas? Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo y bautízate en el nombre del Señor. Jesús te pregunta a ti que eres un discípulo y no estás haciendo otros discípulos, ¿qué esperas? Ve y predica el Evangelio y enseña lo que Jesús ha mandado. Jesús te pregunta a ti que eres un discípulo, pero no te estás discipulando. ¿Qué esperas? Este es el tiempo para que el que no se ha arrepentido se arrepienta. El que se arrepienta, que se bautice, y el que se bautice, que sea enseñado e instruido en los caminos del Señor. Y mientras es enseñado e instruido, entonces que vaya haciendo discípulos al mismo tiempo. Pero sobre la segunda propuesta de por qué Jesús decidió esperar, entre comillas, Jesús quiere que vivamos una vida aquí antes de vivir una vida allá, para que disfrutemos aquí como si fueran unas vacaciones. Veamos la idea que nosotros podemos extraer de los siguientes pasajes. A ver si suena a vacaciones. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todo lo que os he mandado. Tenemos Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Si van a Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Yo no sé si ustedes lo están viendo aquí, pero son tareas. En diferentes partes de las Escrituras, Cristo, luego de haber resucitado, les puso tarea, les puso un mandato, les hizo una comisión. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Si vamos a tener un oficio y vamos a llamarnos cristianos, también tenemos que llamarnos cristianos que hacen discípulos. De manera que si somos abogados cristianos, tenemos que ser abogados cristianos que hacen discípulos. Plomeros cristianos que hacen discípulos. Licenciados cristianos, administradores cristianos que hacen discípulos. Profesionales cristianos que hacen discípulos. Estudiantes cristianos que hacen discípulos. Los discípulos de Jesús, mis hermanos, hemos visto, reconocen su autoridad y se someten a ella. Los discípulos de Jesús no estamos de vacaciones, estamos de misiones, mis hermanos. Es una misión la que el Señor nos ha dejado. Como dice esa alabanza, un reto nos aguarda aún por terminar. Tarea no pequeña nos mueve a despertar. Así que mis hermanos, lo que yo quiero que veamos finalmente es que los discípulos de Jesús siguen su plan para ser discípulos. Hablamos de la autoridad de Jesús. Hablamos de lo que Jesús ha establecido para este tiempo que debemos estar haciendo. Ahora vamos a hablar acerca del plan. Hacer discípulos puede ser una tarea ardua. Sobre todo puede ser tan amplio que quizás no sepamos por dónde comenzar. Así que yo quiero enunciar algunas cosas prácticas en esta parte final. Tenemos que recordar que separados de Cristo nada podemos hacer. Y esto quiere decir, mis hermanos, que tenemos que buscar el rostro de Dios diariamente y mantener fresca nuestra relación con Él. Eso es indispensable. No podremos hacer discípulos, ni tendría sentido hacer discípulos si nosotros mismos no estamos siguiendo a Jesús. Tenemos que mantener la comunión con Cristo diariamente fresca. Por lo demás,
vemos aquí dos palabras que se utilizan en este texto, en este pasaje. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para que se bauticen tienen que arrepentirse, para que se arrepientan tienen que escuchar la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que yo debo hacer o cuáles son algunos hábitos que me pueden ayudar a mí a presentar el Evangelio con más frecuencia, a evangelizar? Lo primero es, no están en orden de importancia, simplemente voy a enumerar. Desarrolla un interés genuino por el bienestar de la gente que tienes cerca. Un interés que sea genuino, que salga de tu corazón por amor al otro. Y si no lo tienes, pídelo a Dios. Ora por los demás, ora por los perdidos. Considéralos, mira sus vidas, preocúpate por ellos. Aprende sus nombres. Muchas veces nosotros compartimos diariamente con personas y no terminamos de aprendernos sus nombres. Aprendamos los nombres. Pregúntales por su vida. Ofréceles orar por su vida. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo clamar a nuestro Dios? ¿Cómo puedo clamar a mi Dios que es todopoderoso y que tiene autoridad sobre todo? ¿Cómo puedo pedirle por ti? Dime. Ofrécele servir, ofrece ayuda. Ofrece ayuda de cualquier tipo, en lo que tú puedas ayudar. Ofrece ayuda. No desaproveches las oportunidades. Muchas veces nosotros vemos pasar las oportunidades de evangelizar delante de nosotros y la dejamos pasar. Vamos a aprovechar las oportunidades. Pide a Dios que todos los días abra tus ojos espirituales para ver dónde está la necesidad, para ver la gran necesidad, para ver al pecador como Dios lo ve, para ver la gravedad del pecado como Él la ve y para ver el gran sacrificio de Cristo como Él lo ve y como lo que realmente es, para que puedas entonces anunciarlo a los demás. Saca de tu mente que hay que ir muy lejos para comenzar. Es cierto que hay que hacer misiones de todas las naciones, hacer discípulos de todas las naciones, pero no quiere decir que hasta que yo no pueda ir a otro país o hasta que yo no pueda ir a otro continente, yo no puedo comenzar a hacer discípulos. Absolutamente no. Yo debo hacer discípulos, comenzando desde donde yo estoy. Es lo que dice el Señor Jesús. Dedica un momento con el resto de su familia, de manera individual, pero si tus familiares son cristianos también, pues hazlo en familia. Hagan una lista de aquellas personas que no son creyentes que tienes cerca. Y vamos a escribir esa lista, hazlo esta misma noche. No des sueño a tu cuerpo. Haz esa lista de los perdidos que tienes cerca y comienza a orar por ellos. Motiva al resto de tu familia a hacerlo también. Muchos impíos están más cerca que muchos cristianos. Vamos a hacer una lista y vamos a comenzar a orar y vamos a presentar esa lista delante de Dios. Haz una hora de llamadas, una hora de visitas, una hora de oración. Dedica segmentos de tu tiempo para esto. Esto es muy importante. Escoge un hermano o hermana que sea tu compañero para tú evangelizar. Para rendir cuentas sobre este plan, define un día fijo, una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes. Define un día para que no se escape y comprometan ese día y reúnanse a orar de lo que has podido hacer para evangelizar a estas personas, de lo que has podido ver o de lo que no has podido hacer. Rinde cuentas sobre este plan. Debes decirle a la gente que son pecadores y que Jesús tiene autoridad para perdonarlos. Esto es muy importante porque a veces uno puede compartir un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y esto es muy importante y es muy bueno. El Señor nos manda a hacerlo. Pero para la persona conocer a Cristo y arrepentirse necesita escuchar el Evangelio, que el pecado está en nosotros y que la paga del pecado es muerte y es perdición, es castigo eterno. Y entonces Cristo nos perdona y nos da vida eterna. Siempre debe haber, mis hermanos, un listado de discípulos a quien llamar y dar seguimiento. Debe haber un listadito ahí. Debe haber ese listado, debe estar ahí. Esas 2 personas, 3 personas, 5 personas, 10 personas. Si la lista se me perdió, yo tengo esas personas frescas ahí. Déjame llamar, déjame escribir, déjame visitar desde la acera, ahora en estos tiempos de pandemia. Así que en lo que concierne a evangelizar, creo que estos pasos prácticos, puedes tomar cualquiera de ellos que hayas visto, que te sea más fácil, pero debes comenzar ya.
Ahora, otra parte de hacer discípulos es que dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y esto es muy importante, y aquí quiero que veamos las pautas o los consejos prácticos desde dos perspectivas. El discipulado personal y el discipulado a otros. El discipulado personal es que yo debo ser enseñado, debes ser enseñado para que puedas enseñar. Debes ser discipulado para que puedas discipular a otros. Asiste a un grupo de discipulado formal de la iglesia. Hazte acompañar espiritualmente de hermanos en la fe, compañeros de milicia, como dice Filipenses capítulo 2. Personas que sean del mismo sentir, que te acompañen a orar y que te acompañen a luchar. Pregúntate, ¿quién conoce tu motivo de oración? Actualizado. Porque a veces, yo le dije a el hermano tal que orara por mí, pero eso fue hace como un año. A veces la oración ya está contestada y todavía el hermano está orando o ya dejó de orar por eso. ¿Quién conoce tu motivo de oración actualizados, frescos? ¿Quién conoce tus listas, tus luchas frescas, tus luchas recientes en la fe? Rinde cuentas de tu vida a un líder de la iglesia. El sentido del discipulado es que yo sigo a Jesús y mientras yo le voy siguiendo y voy aprendiendo y me voy discipulando y voy creciendo en mi vida espiritual, yo veo otros que no lo están siguiendo y yo los invito a seguir a Jesús también. Ven, sigamos juntos a Jesús. Así que yo debo estar rindiendo cuentas y siendo discipulado. En lo que concierne a discipular a otros, ya para terminar esas pautas prácticas, da por gracia lo que has recibido por gracia. Comparte los testimonios de lo que Dios está haciendo en tu vida. A veces podemos vivir de una manera que cuando llega el momento de compartir testimonio, yo no tengo testimonios frescos. Tengo un testimonio de algo que Dios hizo hace 2 años, hace 3 años. ¿Quiere decir eso que Dios no ha estado obrando en mi vida? Para nada. Dios siempre está obrando en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos compartir con los hermanos lo que Dios está haciendo. Deja atrás todo egoísmo y egocentrismo. Ayuda a otros a llevar sus cargas pesadas. Hay hermanos que necesitan un empujón en algún momento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra de advertencia, de confrontación. Pero hay hermanos que en esta etapa de su vida, en el momento en el que ellos se encuentran, ellos no necesitan un empujón, ellos necesitan que tú lo ayudes a llevar su carga por una colina durante un largo tiempo. Indefinido quizás en el momento. Así que debemos estar dispuestos a acompañar verdaderamente, cueste lo que cueste, a un hermano en sus luchas espirituales. Busca manera de mostrar amor y sobre todo, muy importante, enfócate en personas de tu mismo sexo, a menos que sea tu cónyuge o algún familiar. Esto es también importante. Así que ya a manera de conclusión, la parte final de esta gran comisión dice que el Señor le dijo a sus discípulos, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que el Señor nos va a acompañar a hacer. Estamos seguros que Él está con nosotros. Es interesante que los judíos vieron al Mesías venir luego de estarlo esperando durante tanto tiempo y no les reconocieron. Lo hicieron matar, de hecho. Mateo prepara este material porque Jesús lo mandó a hacer discípulos y él dice, bueno, a los judíos también hay que hacerlos discípulos. Sí, pero mataron a Jesús, sí, pero los resistieron, los rechazaron, no los recibieron como el Mesías. Hay que hacerlo, hay que discipularlos. Tienen que convertirse en discípulos porque el Señor está diciendo, id a ser discípulos de todas las naciones. Así que Mateo prepara este material con todas estas referencias al Antiguo Testamento y yo me imagino un judío leyendo Mateo, el Evangelio según Mateo, llegando a la parte final y no leyendo este pasaje que nosotros acabamos de leer. Podría incluso llegar a estar convencido de que sí que Jesús es el Mesías y quedarse sin esperanza. Porque podría pensar, wow, pero ahora es que yo vengo a creer en Él, pero ahora ya Él se fue. Wow, yo lo rechacé cuando Él me predicó. Yo rechacé, no escuché, yo pospuse el seguirle y entregar mi vida a Él. Y ahora Él resucitó y se fue.
Pero Mateo coloca esta parte, no solamente porque son las últimas palabras de Jesús, yo creo que él tiene el propósito también de mostrarle a este grupo de personas que Jesús todavía está haciendo discípulos, que Jesús todavía está recibiendo discípulos, que tú todavía puedes seguirle, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él nos mandó a ser discípulos. Esta persona, ese judío que leyera este libro, podría pensar, wow, entonces todavía se puede. Ellos todavía, los discípulos, están haciendo más discípulos, todavía se puede. Yo quiero decirte que si este es tu caso, pídele perdón a Dios, entrégale tu vida. Dile que lo quieres seguir. Hay oportunidad, Él todavía está recibiendo discípulos. Aún puede ser perdonado, puedes recibir vida eterna. Y Jesús nos envió por ti. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial. Cuánto, Señor, nos alegramos de ser tus discípulos. Señor, ten piedad y misericordia de los que no se han arrepentido, Señor. Yo te pido que si hay alguien escuchando este mensaje, que tú, Señor, lo muevas a rendirse, Señor, y a pedir perdón y a recibir vida eterna. Te pido por nosotros, los que somos tus discípulos, que estamos, Señor, aprendiendo tus caminos, siendo instruidos. Ayúdanos, Señor, a ser más discípulos, que el tiempo se acaba. Tenemos que ser discípulos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gracias, Eduardo, por traernos ese mensaje. Gracias por dejarte usar por el Señor y que sea así en nosotros poder cumplir los mandatos del Señor de manera obediente. Antes de terminar, hermanos, quiero orar por esas peticiones que constantemente nos acompañan y hermanos que escriben siempre en el chat de esta transmisión, y pedirle al Señor que tenga misericordia y que conforme a su soberanía Él conteste estas peticiones. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos cumplir en obediencia los mandatos que tú nos dejes a nosotros. Permítenos, Señor, ser hallado fiel y así ser los cristianos que tú esperas que seamos. Gracias por nuestra iglesia, nuestra amada comunidad Ivo. Gracias, Señor, por permitirnos darnos cita en esta noche, en este estudio bíblico virtual de mitad de semana. Este fin de semana glorifícate, Señor, grandemente como lo has estado haciendo en los últimos servicios, ya con las puertas abiertas para toda nuestra comunidad. Gracias te damos a ti y te damos gloria, honra y alabanza a ti por permitirnos recibir esta bendición de recibir tu palabra y esta señal de que nuestras vidas, porque nuestras vidas son así edificadas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Mira aquellos hermanos que piden en el chat por situaciones familiares, por un empleo, por provisión, por salud. Tú los conoces, Señor, y queremos presentártelos para que tú tengas misericordia de sus vidas. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios que nos ha permitido cantarle, recibir sus enseñanzas y nos vemos este próximo viernes en los grupos pequeños y el domingo en ambos servicios, 30 minutos antes para la cena del Señor. Dios les bendiga.